¿Cómo les va? Buenas tardes, noches. Y bueno, hoy nuestro invitado contaba recién, creo que tiene como 7 libros escritos. Tiene una deuda porque yo tengo memoria. Alguna vez me dijo que iba a escribir un libro de ficción. Hasta ahora no vi eso. Es un diputado actualmente provincial, pero con una extensa trayectoria en la política a nivel nacional, local e internacional. De joven ya abrazó al socialismo y a partir de allí una enorme labor por la cual en Buenos Aires fue el último senador del socialismo 2 veces, fue premiado varias veces por su trayectoria, también como diputado nacional. Estoy hablando de Rubén Héctor, ¿no? Rubén Héctor. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, un gusto, María. Gracias, no, gracias por venir. Gracias por tu introducción. Sí. Y Héctor por mi papá. Por tu papá, sí. Claro. ¿Y Rosita, tu mamá? Rosita, mi mamá, ¿Tu que mamá? Todavía vive. Sí, Rosita que a veces he ido a alguna presentación de tus libros y está allí en primera. Me prohíbe que diga la edad que tiene. Y bueno, está ahora mirando. Así Rosita, que, te mandamos un beso grande. Bueno, Rubén, hay varias cosas que hablar con vos, fundamentalmente por tu mirada amplia del mundo de la política. Y si bien estamos a muy pocas horas de una definición nacional, después vamos a venir a esto, quiero como primer elemento es tu mirada a nivel internacional, en esta convulsión que estamos viviendo en el mundo, no solamente en el barrio chico. Sí, yo creo que hay varias causas profundas, no hay una sola explicación, cada realidad tiene distintos condimentos, no se puede generalizar todo. Me parece que una cuestión es Cataluña con su grito independentista. Yo estuve hace pocos días en Armenia, invitado por el presidente de Armenia, y un seminario, la diáspora de los armenios, que es una colectividad muy potente, tienen muy buen nivel económico, son muy talentosos en el comercio y han triunfado en todo el mundo. Una diáspora que tiene en Rusia, en Estados Unidos, en Francia, muchos armenios en el exterior. Y yo veía cómo el tema de la identidad es un aspecto, ¿no? La cuestión que se expresa en Cataluña, sobre todo en los jóvenes. Me decía un catalán en esa reunión que estuve, que casi la totalidad de los jóvenes está por la independencia. Claro. Un dato importante. La desigualdad, otro eje importante. América Latina, siempre dijimos, no es la región más pobre, sí la región más desigual. Y uno ve que esto que está pasando en Chile, este descontento en Ecuador también, quizá tenga un eje importante que es la desigualdad. Y un mundo globalizado que ha desatado las riendas de una concentración económica en pocas manos y dando una vuelta de tuerca a un capitalismo financiero, distinto al capitalismo de fines del siglo XIX, donde las máquinas, la industria producía muchas injusticias. Los socialistas de principio del siglo y de fines del siglo pasado denunciaban y trabajaron mucho por las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso. Palacio fue un avanzado. Un avanzado. Que después, no pudo él, el peronismo concretar bajo sus leyes, ¿no? Exactamente, pero creo que hay estas directrices nuevas de que en democracia la gente aprendió a salir a la calle, a pelear por sus derechos. Y es lo que estamos viendo. Me parece que lo peor que puede pasar es que la respuesta del poder, de los gobiernos, sea la represión, creo que hay que tomar cuenta de que la respuesta tiene que ser... yo estaba leyendo el otro día un libro de Pierre Rosanvallon, un francés que se llama La República de Iguales, y él decía como que hay una vuelta a ese estado de bienestar que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en donde el Estado tiene el derecho
la responsabilidad y el deber, sobre todo, de dar respuesta. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen las jubilaciones, aparecen los hospitales públicos, aparece la escuela pública, la universidad pública, y entonces creo que la respuesta debe ser esa, debe ser ver cómo se abordan las causas fundamentales de ese descontento, de ese malestar en la democracia. Lo veía como lo habrás visto al presidente de Chile anoche, y decía, es necesario llegar al estado en que se llegó para sacar un par de medidas, no sé, de qué aplicación, eso es una cuestión de los chilenos, cómo implementarlas y demás, pero de golpe un plan de acción escuchando al otro después de 17 muertos. No, la verdad que, bueno, pidió disculpas, ¿no? Fue fuerte eso. Fue fuerte. Pidió disculpas. Sí. Pidió perdón. Perdón. O sea, perdón, que es más fuerte aún, Es más fuerte, ¿no? Todavía. Pidió perdón por no haber... y ahí colectivizó a los otros gobiernos anteriores. Dijo, porque en distintas décadas en democracia no vimos esta situación. Siempre lo planteamos, ¿no? O sea, siempre se puso como exitoso el modelo chileno. Y es verdad que es exitoso en macroeconomía, en crecimiento, en estabilidad, en una inflación no está endeudado, baja. No tiene desocupación. A mí me impresionó el tema de pobreza y de niños casi cero desnutrición, por ejemplo, ¿no? Pero la desigualdad es terrible. Por ejemplo, el tema, si vos sos trabajador y tus hijos nunca van a llegar a la universidad. En eso nosotros tenemos... Ninguno de nosotros podría hoy, o haber llegado, como somos todos hijos de trabajadores. Mi papá y mi mamá no terminaron su estudio universitario, no lo empezaron. Mi papá tampoco. Y sin embargo nosotros pudimos acceder a la universidad. Yo siempre cuento cuando en una de las campañas electorales, en una plaza de Totoras, hicimos un acto en la plaza central. Y llegó un señor en bicicleta y vino y me saludó y me dice, estoy feliz porque mi hijo se recibió de abogado. Un señor muy humilde, trabajador, y que nunca en un país como Chile, un hijo de un trabajador podría, no hay ascenso social. Argentina sí lo supo tener. A veces uno se estremece cuando ve todo eso y piensa en que Argentina ha vivido muchos sacudones, inclusive últimamente, y que por suerte, creo que no es solo suerte, bueno, distintas contenciones de distintos lados, no llegamos a situaciones, salvo en el 2001, como la que se está viviendo en las poblaciones vecinas o en Europa y demás, ¿no? Yo creo que después del 2001 se tomó nota y muy importante de una cuestión y la transformamos en ley, que es la asignación por hijo. Me parece que eso es un elemento fundamental como para en una situación económico-social tan negativa como la que estamos padeciendo, porque esa combinación de recesión con inflación, devaluación, tasa de interés del 70%, golpean al trabajador. El que no perdió el trabajo tiene miedo de perderlo. El poder adquisitivo, cada vez compras menos, tu bolsillo cada vez está más flaco, y evidentemente que esa locura del dólar, la fiebre del dólar, que cada devaluación se traslada a los precios, y la góndola del supermercado, el ama de casa está cada vez más lejos de comprar los mismos productos de la canasta familiar. Pero bueno, creo que hay esos atenuantes a la situación, que es un hospital público que está a la mano para anoche curarse, decía el presidente de Chile, los remedios están muy caros, vamos a subsidiar parte, la medicina. Y yo pensaba, Dios mío, qué suerte
que aún esos logros, esas conquistas en nuestro país siguen estando. Pero tocaste un tema de, bueno, de cómo estamos. Ustedes miden, digo ustedes con Sí. tu partido, miden lo que es Rosario en cuanto a expectativas y demás. Eso ayer lo presentaron. Ayer ¿Qué lo nos está dando? presentamos, es el índice de confianza del consumidor. Son 500 encuestas presenciales que se hacen en los distintos 20 puntos de la ciudad. Hace 4 años que lo venimos realizando, o sea que tenemos una serie cada trimestre se mide. El 83,4% de las rosarinas y rosarinos dicen que su situación económica está peor que el año pasado. 83. 83,4%. El 77% dice que no está en estos momentos con disposición de comprar televisores, heladeras o bienes inmuebles. Más del 80% dice que no está con disposición de comprar casas o automóviles. Y ahí vos tenés la explicación de la recesión también. La gente no tiene plata en el bolsillo y por lo tanto no se larga a hacer este tipo de compras y menos en cuotas, pues no sabe lo que puede pasar mañana. Y hay un dato, me parece que es distinto a las anteriores, a la encuesta que hicimos en el segundo trimestre, y es que sube un poco la expectativa al año que viene. Pues son 6 preguntas, las 2 últimas que se le hace a cada vecino es ¿cómo piensa usted que va a estar su situación económica el año que viene? Sí. ¿Y cómo piensa usted que va a estar la situación del país el año que viene? ¿Y ahí qué te dio? Esas 2 preguntas hay como que han subido. O sea, expectativa más favorable. Expectativa más favorable. Y esta encuesta se relevó del 8 al 10 de octubre, o sea que fue posterior a las PASO. Sí. Me parece que esta expectativa está vinculada a las elecciones del domingo. Me da la impresión claramente porque hay una expectativa positiva en ese sentido. Ya lo he dicho, perteneces al socialismo, sobre tu origen, más allá de tener vos tu partido, haber acompañado muchos años a Esteves Boeros, conceptos y demás, y bueno, tomaste en un determinado momento tu rumbo. ¿Qué estás viendo en Argentina? Me refiero a esto. Las movilizaciones, yo digo, el presidente Macri se peronizó en sus últimas conductas como presidente y como candidato también al, cambiar su estrategia de contacto, luego de que la gente lo fue a buscar inclusive, ¿no? ¿Vos crees que esa masa importante de personas que se le acercaron ayer mismo acá en Rosario y demás, es digamos, son gente que lo siguen fielmente o están buscando, más allá de obviamente considerarlo, buscando una representatividad? No sé si me lo explico bien. Sí, perfectamente. Yo creo que ese 32% que aparece en las encuestas es, y esta estrategia de cambiar así y de salir a la calle y movilizar que ha tomado el PRO Cambiemos en esta última etapa, veo como que busca fidelizar ese voto duro, que me parece que tiene 2 componentes. Primero, un sector social de clase adinerada, y después clase media que es antikirchnerista. Claro. Especialmente me parece no con la expresidenta, ¿no? Sobre todo con Cristina Fernández. Me parece que sí. Creo que eso es... un dato nuevo inclusive, ¿no? Nuevo, sí. Y del otro lado, del lado de Fernández, ¿vos ves un posible presidente más de centro, más amplio, menos tal vez populista que la expresidenta? Yo creo que hay 2 elementos, 2 ejes que van a determinar producto si las encuestas que vemos todo este tiempo y el resultado de las PASO se concretan el próximo domingo.
hay dos explicaciones muy concretas. Uno, la unidad del peronismo. Y la unidad del peronismo, y él ya lo ha expresado mucho, va a decir: yo voy a trabajar con los gobernadores. Eso ya es mucho más amplio que el kirchnerismo más duro. Eso es un eje. Por lo tanto, ahí ya va a determinar una política determinada. La segunda es el eje económico-social. La situación del país está peor que el 11 de agosto, por lo tanto ese otro elemento determina que pueda incluso sacar Fernández más votos que lo que sacó el 11 de agosto. Lo dan las encuestas y yo creo que va a explicar la situación que hoy está viviendo la sociedad, en donde va a tener un apoyo mayor el próximo domingo. Los números que acabas de dar, no estoy diciendo que en el trabajo que ustedes realizaron sobre Rosario sean votos a Fernández. Digo, es una explicación de la realidad económica cruel que cada vecino vive. Pura y dura. Claro. Y yo creo que la situación del país va a obligar a lo que ha planteado Fernández, que es un acuerdo económico, político y social hacia adelante. Y ese acuerdo se hace con los empresarios y los trabajadores. Una reformulación del pago de la deuda, 57.000 millones que empiezan los vencimientos en el 2020. Además de las deudas internas, yo veía hoy esos 32.000 millones, en este caso de pesos, ¿no? Que le pidió al Banco Nación y al ANSES, por 180 días, es decir, y esas y otras. Yo no sé si tu partido se definió como con candidaturas nacionales o no. Sí, nosotros dijimos el 11 de agosto no a Macri, que este modelo no podía continuar porque es claramente un modelo de recesión, de exclusión, de pérdida de empleo, de antiindustria y de rentabilidad financiera. Macri incluso fracasa en lo que había dicho, lo que había prometido, quitar el impuesto a las ganancias, que iba a ser fácil bajar la inflación. Evidentemente ese fracaso determina que hay que dar vuelta a la página. La llegada de las inversiones. La llegada de las inversiones. Eso que nosotros dijimos el 11 de agosto del no a Macri, ya con ese resultado del 11 de agosto, determina que el próximo domingo igualdad y participación hayamos planteado del voto a Alberto Fernández. Nos detenemos un cachito en la provincia, ya vamos a ir, se está hablando hasta de una reforma constitucional tantas veces, ustedes tienen presentado proyectos hace rato, no estoy hablando de nada nuevo, pero lo novedoso sería que diputados consiga la media sanción antes de que termine el año con las actuales autoridades. Pero para no irme de la política dura que estás analizando, ¿qué sentís que pasó con los ¿cuántos años del socialismo? En Rosario 30. Y 12 en Santa Fe. ¿Qué pasó con el socialismo? Bueno, lo veníamos marcando desde hace, yo en mi caso, desde hace muchos años, y de ahí derivaron mis diferencias con la actual conducción partidaria, en donde creo que todo ese proceso de transformación que vivió la ciudad de Rosario, que arrancamos con Caballero, Wiener, el secretario de Salud, después Wiener intendente. Creo que a partir del triunfo y de gobernar la provincia, creo que hubo un proceso distinto de no dar las mismas respuestas que se dieron con el tema de la salud pública, con la cuestión de la educación, con ir mucho a los barrios y tener una respuesta hacia los sectores populares. Creo que hubo una burocratización del poder, desde el poder, y que, bueno, determina que para mí un resultado que iba a pasar, que iba a ser perder las elecciones en algún momento. No se perdió por muy poquito contra un Delcel que solo prácticamente casi ganan las elecciones, con un Delcel después ya así con el PRO, que también fue una elección, 2.000 votos, nada.
Y creo que no hubo, a pesar de esos resultados que encendieron luces amarillas, una reacción, ninguna autocrítica como para reformular una política más cercana a la gente y de respuesta concreta a la gente. Y bueno, factores como el de la seguridad que han determinado, sobre todo en la ciudad de Rosario, un reclamo ciudadano fuerte, y no hubo una respuesta en ese sentido, que es la que la sociedad demandaba. Al empezar esta conversación, vos me contabas de que te había llamado la atención en tu viaje por Armenia la actitud de los jóvenes, ¿no? Yo guardo para mí, tal vez equivocada, que un tema como el narcotráfico, que si existe por el consumo, se va a menguar o va a cambiar cuando nuestros jóvenes decidan un cambio de vida. Así como, bueno, por ahí los estados puedan volver al estado de bienestar que abandonaron y pensar más en la gente, tal vez los propios jóvenes decidan desde chicos, mucho tiene que ver la educación, un cambio. De lo contrario, sí. Vamos a estar complicadísimos. Totalmente, ¿no? Comparto. Creo que hay que reformular un planteo, el tema del deporte para los chicos, el tema de la cultura, de la participación en distintas actividades que sean lo que les guste, digo, ¿no? Y bueno, y la política debe reformularse y debe. Yo veo que somos todos responsables en parte de un alejamiento así de la política, de lo que es el ciudadano común, del ciudadano de a pie, ¿no? Que no se siente plenamente representado y que en determinados momentos explica esto que hablábamos al principio de lo que está pasando en Chile, en donde yo veía un cartelito que puso este jugador, Gary Medel, y que decía que tiene un alto valor simbólico porque es un jugador de la selección chilena, es un baluarte para ellos. Es como si Messi nos dice a nosotros algo. Y decía, no es el aumento de las tarifas del metro, es la educación, es la salud, es la universidad, es el salario y el sueldo de los diputados, y es las ganancias siderales de los empresarios. Y bueno, todo eso igual la desigualdad. Sí, anoche me llamó la atención que haya dicho el presidente entre las medidas la baja de sueldos, tanto para diputados, senadores, para el sector político, ¿no? La dirigencia política. Te tengo que hacer esto en la parte lúdica, movés a perillita. Mirá allí. Qué bueno. Sí, el juego de la vida. Bueno, con eso saliste adjudicado. No. La pregunta sería, ¿vos sos creyente? No sos creyente. Por más que te formó el padre Agustín. Mi mejor amigo, el porque cura justo Agustín, te salió algo, pero bueno, lo podés hacer. La Soy pregunta creyente, creo en el hombre, creo en la fe, tengo fe. Sí, a ese Dios que vos le ponés la cara que vos quieras, habilitó un buzón de sugerencias, dicen. ¿Qué le dejarías a él allí? Como sugerencia, esto que estamos hablando, que nos haga más felices, que se preocupe siempre por los más pobres, por los que menos tienen. Creo que ese es el deber fundamental. Creo que siempre fue así, ¿no? Ese mensaje, pero ese mensaje tiene que trasladarse a la realidad. A la realidad. ¿Qué pasa con la reforma ya netamente acá, provincia de Santa Fe, Cámara de Diputados, ¿dónde estás? ¿Va a haber reforma de la Constitución antes de que termine este periodo? ¿Hay un número mágico ahí, 34? Tanto fue el cántaro de la fuente. Yo creo que todos somos reformistas. Si vos decís, vas a hacer una encuesta entre los legisladores, nadie te va a decir no estoy de acuerdo que se reforme la Constitución. Siempre el problema que aparece es el de la reelección. Siempre el problema que aparece es que el que está quiere seguir y demás. Es un momento donde veo posibilidad de realmente de la media sanción. Sí. Ojalá se hubiera dado hace 5 años atrás.
Claro. Ojalá me toque ahora a mí ser protagonista del proceso de reforma de la Constitución. Santa Fe no era reforma del año 1962. Todas las provincias después de la Constitución del 94 reformaron su Constitución. Menos Mendoza y nosotros. Menos Mendoza y nosotros. Sí. La verdad que, como lo dije tantas veces que vos me has hecho reportaje con el tema de la ley de educación, sí. Es una falta seria institucional nuestra para que, bueno, para el usuario se defienda contra los tarifazos, sí. La Constitución Nacional lo tiene que defender, para que cuidemos el medio ambiente, claro. La Constitución provincial lo debe decir. Entonces, ojalá que podamos llegar a un consenso para reformar la Constitución. Vi que tu último libro tiene que ver con la universidad y el año pasado, los 100 años de la reforma universitaria. La universidad también es clave en todo esto y la posibilidad de llegar a ella, ¿no? Claro. Que Argentina de alguna manera la viene teniendo. Claro, muy clave en la inclusión de los jóvenes, muy clave en el desarrollo tecnológico, científico del país en un mundo globalizado donde el conocimiento juega un papel clave y la universidad en ese conocimiento, en investigación, en desarrollo, debe jugar ese papel. Rubén, en 30 segundos, esto se llama la misma piedra. Políticamente, ¿tropezaste muchas veces con la misma piedra? Pero... Miren esa carita. En la vida. ¿Quién puede decir que no tropezó con la misma piedra? Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. El diputado y un querido amigo, Rubén Giustiniani, y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles aquí por El Regional. Muchas gracias.